Eso es. Muchas gracias. Qué bonito canto acabamos de entonar ahorita en este momento. De Abba Padre, quiero estar en comunión contigo. Una de las cosas más especiales en la vida del creyente está en esto de querer estar en comunión con Dios. Para eso llegamos al Evangelio, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿qué sentido tiene que nosotros nos reunimos como iglesia? ¿Qué sentido tiene que nosotros estemos acá congregados? De esto voy a conversar en esta mañana, porque creo que nos hace falta como entendernos y comprender nuestra identidad en el Señor. Bien, saber de que, por qué yo me congrego. Decía el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 1, o lo dice porque todavía está en la Biblia en el tiempo presente, y él dice así, en el capítulo 4, versículo 1 de Filipenses, dice de la siguiente manera: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor amado. Pablo dice, lo más importante en la vida del creyente es que de verdad que te mantengas firmes. Y la firmeza está en el hecho de que tú desees congregarte. ¿Sabes que hay hermanos que no sienten este mismo deseo? O sea, no todos los hermanos sienten el mismo deseo, porque no saben exactamente por qué se congregan. Pero hoy vamos a analizar el hecho del por qué nos congregamos, cuál es la razón, cuál es el beneficio que tenemos nosotros. Nos preguntaríamos nosotros también, de una manera, que, alguna forma para hacernos una pregunta, ¿por qué nosotros decimos que somos iglesia? ¿Qué nos hace ser iglesia? ¿Sabe que hay iglesias muy grandes, iglesias medianas, iglesias pequeñas? ¿Pero qué nos hace ser iglesia? Algunos piensan que es la unción, pero la unción también no la tenemos nosotros. Y no dice la palabra que vosotros tenéis la unción del santo. ¿Y quién dice más? ¿La experiencia de la gente que habla así y de la gente que quiere usurpar el puesto de Cristo? ¿O lo que dice la palabra, que el Señor dice en la palabra, que vosotros tenéis la unción del Espíritu? Sí, la Biblia es la que nos dice a nosotros que tenemos la unción. Ahora, ¿qué nos hace ser iglesia? Ese es un punto muy interesante también, por la cual nosotros nos congregamos. Había un pastor que estaba preocupado porque había uno de sus feligreses que tenía tiempo que no venía a la iglesia. Y él fue a visitarle en su casa. Y por cierto, esto sucedió en los Estados Unidos. Permítame quitarle aquí el volumen a que no se lo quité. Y él se congregaba así en esta manera. Y en la forma de la congregación que él tenía, en la manera como él se congregaba, era pues con muchos hermanos. Pero había un hermano que él había notado que tenía tiempo que no venía a la iglesia. Y él tenía en su casa una chimenea. Llegó el pastor a visitar al hermano, y visitando al hermano, él comenzó, estando cerca de la chimenea, agarró un gancho y comenzó a sacar carbones de la chimenea y lo fue esparciendo uno por uno. Y el fuego entonces comenzó a disminuir. Y cuando acuerda, se apagó. Y entonces el hermano le dice, pastor, ¿pero qué está haciendo? Está quitando el fuego que necesitamos, del calor que nosotros necesitamos. Está haciendo mucho frío y necesitamos ese calor. Entonces el pastor le dice, ¿qué piensas tú de esto que estoy haciendo? O sea, ¿cuál es tu reflexión? Yo vengo a visitarte a ti, pero yo quiero que también reflexionemos el hecho de que tú tienes tiempo que no vienes que no vas a la iglesia. ¿Y qué piensas tú de estos carbones que yo estoy apartando? ¿Apartados pueden hacer el fuego? Y él dice, claro que no. Necesitan estar juntos para avivarse, para estar en el fuego y así en esta manera tomar fuerza. Y entonces le explica, y primeramente el hermano le dice, pastor, usted me está dándome, la ilustración es a mí, me está hablando es a mi vida. Sí, exactamente, es a tu vida que yo estoy hablando.
Tienes tiempo que no vas a la iglesia. Pastor, pero yo fui hace 3 meses. Tienes tiempo que no vas a la iglesia. ¿Sabe? Hay muchas personas que dicen, bueno, con faltar este domingo no tiene ningún sentido. O sea, a nadie le va a hacer falta ni una cosa por el estilo. Bueno, algunas personas piensan así. Y tal vez usted piensa así en esa forma, ¿no? Algunos de ustedes piensan así en esa manera. Pero la necesidad de verdad está allí, en el hecho de que nosotros podamos darle sentido al hecho de por qué nosotros nos congregamos. ¿Cuáles son los beneficios de convivir con los hermanos en la adoración? Esos beneficios que son muy importantes para nuestras vidas. Es decir, ¿qué sentido tiene congregarnos? ¿Qué sentido tiene de verdad de ser iglesia? El ser iglesia significa entonces el hecho de estar juntos en una misma fe, en una misma creencia, donde nosotros participamos en una comunión, donde nosotros celebramos esa comunión de la Santa Cena, donde nosotros bautizamos también a las personas, proclamamos el Evangelio, donde nosotros tenemos la fe en el Señor Jesucristo, y este es el punto importante. ¿Sabe que algunas personas no le dan mucha importancia a esto? Lo que le da importancia más que todo el hecho de tener una catedral grande y estar allí, sentir una presencia de Dios, y eso solamente esto. Pero dejan otros puntos pasando por alto lo que dice la palabra de Dios. Es decir, mis conceptos filosóficos de ser iglesia deben estar basados ¿dónde? En la doctrina de la palabra de Dios. No en lo que yo creo, sino en lo que la Biblia me dice a mí. Porque ¿qué es lo que determina? ¿Quién determina lo que es una iglesia? La Biblia. Y ella es la que nos va a determinar a nosotros. Pablo decía, amados míos, deseados corona, y es como lo expresa también allí, como él dice, ¿no? Y él dice, amados y deseados, gozo y corona mía, está así firmes en el Señor, amados. Y el deseo más grande del apóstol Pablo es que todos estuviéramos firmes, que todos estuviéramos congregados, que todos estuviéramos allí agarraditos, toditos en el calor humano y en el calor cristiano, el calor espiritual. Este es el punto importante de lo que el apóstol Pablo está hablando. De tal manera que nos llama mucho la atención. Por esto yo voy a pedirles, vamos a basarnos allá en Mateo, donde nosotros nos vamos a basar en esta mañana, y vamos a ver si algunos hermanos pues nos ubicamos capítulo 18, versículo 20, especialmente en el versículo 20 que dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo no puedo avanzar si no contextualizo el pasaje. Mayormente, yo he escuchado varios predicadores hablar sobre este versículo, y muchas veces hermanos en las iglesias hacen mucha mención sobre este versículo, lo que está diciendo allá, aquí en el pasaje, el versículo 20 del capítulo 18 de Mateo, que dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo nos presenta este mensaje, esta palabra? ¿Por qué lo está hablando? ¿Por qué lo está diciendo? Mayormente nosotros tenemos el pensamiento y lo usamos mayormente para decir, hermano, estamos aquí reunidos en oración, vinieron 2 nada más, no importa, pero somos iglesia. Y aquí estamos reunidos 2 o 3. ¿Sí? Ahora, dígame una cosa, ¿Dios no está presente cuando hay un solo hermano? Dios también está presente, pero ¿por qué la Biblia entonces dice que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo? Queriendo decir que donde hay uno solo, Dios no está. Hay varias cositas que nosotros pudiéramos, el hecho de conversar, hacernos la pregunta. Pero fíjense que principalmente vamos al versículo 15. Porque si no tratamos desde el versículo 15, estaríamos usando un pretexto. Y porque no estamos en el contexto. ¿Cuál es el contexto? Mire lo que dice el versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. ¿Cuál es la situación en la cual está hablando y en la cual nos está mencionando? Cómo nosotros convivir con los hermanos en la fe. Cómo nosotros en realidad podemos estar en una relación de comunión uno con otro como iglesia.
¿Qué es lo que nos define como iglesia? Usted no puede usar el versículo 20 si no lo usa en el contexto. Fuera del contexto tenemos un pretexto. Este es muy importante. Y entonces, una de las cosas que él viene hablando y que nos lleva para pensar en el contexto es el hecho que nosotros necesitamos entender que el Señor Jesucristo está orientándonos para que nosotros podamos definirnos como iglesia, que tengamos la identidad como iglesia. Y una forma tiene que ver con la disciplina en la iglesia, el orden en la iglesia, el hecho de entendernos como iglesia. Y especialmente en el versículo 15, él está hablando del hecho de una situación de conflicto que puede haber también entre nosotros los hermanos, que no escapa que tengamos conflicto. Tener conflicto no es pecado en ningún momento. Enojarnos con un hermano, tampoco la Biblia dice que sea pecado. Y la Biblia nos habla claramente que nosotros no podemos airar, podemos enojarnos. La cuestión que la Biblia dice es el hecho de que esta situación perdure, se arraigue en el corazón y lleve a otros como raíces de amargura. A esto sí, dice la Biblia, esto sí es pecado. Entonces la Biblia hace diferencia de una cosa con otra, y el hecho de que nosotros podamos comprendernos como humanos, nosotros vamos a tener conflicto. En otras palabras, la Biblia nos está diciendo a nosotros, hermanos, entendámonos claramente. Que no tengamos conflicto entre nosotros, mire, seríamos personas perfectas que estuviéramos aquí todos. Y de mucho, pero mucho amor. Pero, ¿acaso que las mismas personas que se aman no tienen conflicto? Pregúntele alguna vez a algún casado. Bueno, que yo una vez una oportunidad tuve aquí una hermana que ella decía, yo nunca con mi marido tuve conflicto. Siempre decía así en la iglesia, ¿no? Y siempre la veíamos peleando, hermana, pero usted no, que no tiene conflicto, le decían algunos hermanos. Y usted nos dijo allá en la iglesia que no tenía conflicto, y mira, aquí está otra vez peleando con su esposo. Le echaban broma a veces, porque como yo una vez lo dijo así en esa manera. Pero sabe que es natural y es normal los conflictos. Es natural y normal que nosotros podamos pelearnos. Eso sucede hasta en la casa, en la familia, entre los hermanos. Toda esa parte sucede, pero entonces el Señor Jesucristo nos lleva a pensar en el hecho de cómo solucionarlo y cómo hacerlo. Y entonces en el versículo 16 él viene y dice lo siguiente, el hecho de que si tu hermano tiene contra ti, ve y repréndele estando tú a solas con él. Es decir, la cuestión es que comienza, es que tú tienes que solucionar los problemas, y ahí es donde está la parte importante, la actitud que tú tienes que tener. Es decir, la manera como tú tienes que conducirte como iglesia, y este es el punto importante. Y en el versículo 16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, como sabemos que nosotros podemos o agrandar o empequeñecer la reunión cuando aquella persona no te ha oído, y si no te ha oído porque tiene algunas cuestiones que tiene en su corazón, algunas emociones que tiene en su corazón, entonces hace falta el hecho de la participación de otra persona. Y esto dice un testigo. Pero cuando hablamos del testigo, no está diciendo en ningún momento, ni está diciendo ningún mediador, ni un juez. Solamente que está diciendo ¿qué? Un testigo. Y eso es lo que sí está diciendo la palabra. Es decir, que la persona que esté allí no debe participar como tal en la reunión, solamente lo que debe es presenciar, oír. Y esto sí es muy importante. No debe en ningún momento hacerlo. ¿Cuándo él debiera entonces momento de hablar? Esa persona que fue invitada, o esas 2 personas que fueron invitadas, o 3 personas que fueron invitadas, cuando se han llamado a la congregación o fuera llevado a la congregación de los justos. Y note otra vez una cosa muy interesante. Fíjese que él comienza hablando de 2 que tenían el conflicto. Después van a 2 o 3 que pudieran entonces estar involucrados, porque la otra persona está escuchando. Pero luego dice, entonces, no oído a ellos 2, o sea, no está atendiendo en el hecho de estar presente la otra persona. Entonces, ¿qué dice el versículo 17? Este es el parte interesante cuando él dice allí. Si no lo oyere a ellos, dile a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué es la única cosa que se necesita aquí en este caso? Que esa persona pueda ser
comprensivo, entendible, que se puedan entender entre ellos y que se pueda arreglar el conflicto. Y el versículo 18 dice así: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora sí tenemos el contexto, porque mucha gente habla de hecho de la facultad que tiene la iglesia para atar y cosas así por el estilo. Y usted ha escuchado mensajes que de acá ratico en el internet están hablando de la autoridad que tiene la iglesia para atar. Ahora sí tiene el contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿De qué está hablando la Biblia? ¿Cuándo nosotros atamos y cuándo nosotros desatamos? ¿En qué momento se hace? Cuando hay una situación dentro de la iglesia donde la iglesia se tienen que arreglar las situaciones, y está hablando de situaciones muy privadas. Y fíjense cómo se utiliza ese pasaje cambiándolo totalmente a lo que la Biblia dice. Entonces el pastor dice: yo tengo el poder y en el nombre del Señor Jesucristo te ato. Y cosas, bueno, esas cosas ustedes han escuchado, ¿no? Pero fíjense que no es el contexto bíblico. Y cuando nosotros usamos la Biblia, tenemos que usarla en el contexto bíblico. ¿Y cuál es el contexto que la Biblia está hablando? A la vida de comunión, a la vida de entendimiento en iglesia, a la Biblia de la disciplina, el orden que también tiene que ver en iglesia, en la relación de los unos con nosotros. A esto que se está refiriendo. Por eso, vámonos al 19 para que lleguemos después al 20, porque la parte interesante está allí. ¿Por qué el 20? ¿Por qué existe el versículo 20? Ahora fíjense, nosotros también usamos este versículo muchas veces fuera del contexto. Y lo usamos para hablar también de la oración. Y mire cómo dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿de qué debiéramos estar orando aquí a lo que se está llevándonos el Señor? ¿Cuál es el contexto? A ver, ¿alguien me pudiera decir? ¿Cuál es el contexto que venimos hablando? ¿Y por qué nos está llamando entonces la oración? ¿Ah? ¿Cómo? A la reconciliación, al perdón. Esta es la parte interesante. Es decir, la oración es tan importante para nosotros como iglesia actuar. Y la iglesia necesita entender que debiéramos estar orando los unos por los otros. Y más cuando nosotros tenemos algunos problemas, algunos conflictos de relaciones entre nosotros, debiéramos estar orando. Y a la cual está hablando de una situación que comenzó hablando, el hecho cuando un hermano no quiere escuchar, el hecho cuando un hermano está como así como apartado. Entonces se está refiriendo a ese hermano, ¿para qué? Para orar por la situación. Y a esto es exactamente el contexto que está hablando de la oración, para que nosotros oremos y nos pongamos de acuerdo para orar por la situación. Ahora llegamos al versículo 20, que sí es el contexto que está allí en el versículo 20, que él dice entonces así: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muchas veces utilizamos ese pasaje para referirnos pues a la iglesia. Ahora fíjense la parte más interesante que está aquí. Y él nos dice a nosotros: miren, mi hermano, aquí sí está el punto. ¿Por qué el Señor Jesucristo está hablando sobre este punto? Necesariamente le está diciendo que nosotros necesitamos el hecho de entendernos, de relacionarnos, de comunicarnos. Y es necesario entender que nosotros somos una iglesia. Y como iglesia nos congregamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como iglesia tenemos autoridad. Y como iglesia podemos actuar. Y a esto es lo que está refiriéndose el Señor Jesucristo, a la cual nos está llamando a pensar como iglesia, como una identidad, como un cuerpo que nosotros somos. Y este es el sentido para nosotros arreglar nuestro conflicto. Que nos veamos así en esta manera lo que nosotros somos, una iglesia. Por eso es necesario entendernos el hecho de la identidad que nosotros tenemos. Y a esto Él nos está llamando mucho la atención. Pero sin embargo yo voy a quedarme en el versículo 20. Porque nos debe llamar la atención muchos aspectos que están acá en el versículo 20, a la cual él llama poderosamente la atención. Pero ya tenemos el contexto. Sin embargo, vamos a hacer, después de haber ubicado en el contexto, vamos a hacer una aplicación a nuestra vida para que nosotros podamos traer también bendición. Y exactamente, usando la palabra bendición, en el Salmo 133, dice el salmista, dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Mire, qué bonito que en el Antiguo Testamento, y no es en el Nuevo Testamento, expresa estas palabras de bendición. Y exactamente en el Antiguo Testamento, cuando no existía la iglesia, cuando no estaban las congregaciones que tenemos en el día de hoy, cuando no estaban las relaciones que tenemos en el día de hoy, el salmista llama la atención en aquel entonces y él dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Creo que como que se estaba adelantando un poco el tiempo, pero a la vez nos llama la atención en esta parte que el hecho nos hace pensar que el hecho de congregarnos, el hecho de entendernos como iglesia nos trae bendición. Y a eso es lo que el Señor Jesucristo nos quiere llamar la atención, el hecho de que nosotros podamos entender de por qué nosotros nos congregamos, el por qué nosotros debemos tener el sentido de iglesia. Y Él está hablando sobre este aspecto, en el hecho de que nosotros tengamos la parte deliciosa de entender de que somos iglesia y en este sentido nosotros debemos vivir en armonía, en habitar en armonía. Y yo tengo que colocarle el sentido. ¿Sabe qué pasa muchas veces con nosotros? Que nosotros vivimos una vida muy aislada y muy apartada del hecho de pensar como iglesia. A veces nos sentimos bien identificados cuando conseguimos un grupo en la iglesia. Pero la iglesia no es un lugar para grupos. Es un lugar de cuerpo. No sé si me explico lo que yo quiero decir con esto. Es decir, no es un lugar para formar aisladamente grupos. Podemos tener grupos, pero los grupos tienen que ser de una manera mancomunados, que es muy importante. Me llama la atención, y esto es muy interesante lo que está sucediendo en el día de hoy en las comunidades en las cuales nosotros vivimos. Hoy en día, pues, WhatsApp ha creado alguna forma de tener ahora una comunidad, ¿no? Y eso me hizo pensar. El hecho de que hay grupos que nosotros podemos tener un grupo, pero a la vez los varios grupos que nosotros podamos tener forman una comunidad. Y en esa comunidad están todos los grupos que la iglesia pueda tener. Y yo creo que vamos a llegar también nosotros a hacerlo también de esa manera. Porque ¿cuántos grupos tenemos en la iglesia? Y entonces cuando nos vamos a referir a grupos, mire, yo no sé, yo creo que ahorita hay como 10 grupos. Algo así hay, están los caballeros, están las damas, está la escuela bíblica dominical, la enseñanza, está el ministerio de adoración, bueno, están las Débora, hay un montón de grupos, ¿sí? Y de una manera, a veces tenemos que hablar para todos y hay que escribirle después a cada uno en particular, pero es muy importante que nosotros entendamos, a pesar de que nosotros podemos tener grupos, somos una comunidad y una comunidad eclesiástica, una comunidad donde nosotros tenemos que estar unidos, mancomunados allí. Esta es la parte más importante de lo que la Biblia nos está llamando la atención. Por eso Él dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y Él después expresa la ilustración en el versículo 2, 3, pues yo no lo voy a leer ahorita en este momento porque quisiera avanzar un poquito más a lo que la Biblia nos está diciendo. Porque Él habla de que es como el buen óleo y da algunas ilustraciones que es muy importante. Luego entonces, nos pudiéramos entonces también hacer mención en Hechos capítulo 2, el versículo 1, cuando en el día del Pentecostés, mire lo que dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban que todos unánimes, juntos. Y esta es la parte interesante, estaban unánimes, juntos. ¿Y qué significa eso de ser unánimes, juntos? Estaban en una sola forma de pensar. Y como iglesia estaban en una sola forma de pensar. Todavía no se había declarado una manera para hacernos pensar nosotros que ya eran iglesia. Se estaban apenas constituyendo para poder entender lo que era una iglesia. Ya Dios lo tenía todo listo, calculado. Ya Dios tenía todos sus planes. Esta era la iglesia que Él quería formar. Y es la manera como nos debíamos llamar también el día de hoy, llamarnos iglesia. Pero le hago una pregunta a usted. El hecho de que no estaba constituida como tal, ya no existiría antes. Porque nosotros somos la congregación de los justos. Pero también aquellos que creyeron en Dios y que miraron a Jesucristo por fe,
¿No son ellos también constituidos y llamados los justos en Cristo Jesús? ¿No son ellos también, habiendo mirado por fe a Jesucristo, habiendo sido lavados por la sangre del Cordero? ¿O ellos fueron salvos por la ley, que la ley nunca salvó? ¿Cómo pudieron ser salvos ellos? ¿A qué miraron ellos por fe? Miraron por fe al Cordero de Dios. Miraron por fe al árbol de la vida, que era Cristo Jesús. Pero en esa manera nosotros podemos ver entonces que ya Dios tenía en su mente y ya tenía todo planificado para el día que ya nosotros pudiéramos estarnos llamándonos como iglesia. ¿Y qué es para el Señor el hecho de llamarnos como iglesia? Aquellas personas que están unánimes, es decir, en un solo pensamiento, en un común acuerdo, en el hecho de pensar de que tenemos una identidad con Cristo Jesús, y esto como nos lo presenta aquí en la palabra de Dios, es decir, una misma mentalidad, una unidad de común acuerdo. A este sentido nosotros nos congregamos, y en este sentido es porque la Biblia nos ha llamado a nosotros que entendamos que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estamos nosotros. Y que como iglesia nosotros tenemos que estar definidos quiénes somos nosotros. Ahora, el punto importante a lo que le está llamando la atención es el hecho de que lo que el Señor Jesucristo nos llama la atención, el hecho de que nosotros nos sintamos como una iglesia, la cual nosotros somos bendecidos a través de la iglesia a la cual el Señor nos ha llamado. Estar en la iglesia, entonces, del versículo 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de vosotros. ¿Sabe? El Señor Jesucristo está diciendo, y una parte muy interesante de la palabra que Él utiliza ahí, allí estoy en medio de ellos. Es decir, nos trae la presencia de Cristo, nos trae la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y el hecho de nosotros reunirnos como iglesia es porque nosotros sabemos que dentro de nosotros está aquí la presencia de Cristo. Sí, muy bien, Cristo está presente con nosotros en nuestro hogar, está presente con nosotros en el trabajo, cuando vamos a la montaña, cuando vamos al río, Cristo está presente con nosotros. Pero no hay nada tan importante para Dios cuando nosotros entendemos que para Él la parte muy importante es el hecho de ser iglesia, cuerpo de Cristo. La parte visible de Dios que ministra, la parte de Dios que está aquí, donde Dios quiere que nosotros actuemos como un cuerpo. Es el plan de Dios, es la misión que Dios quiere hacernos entender. Si nosotros lo entendemos de otra forma, diferente, mire, estaríamos totalmente equivocados. Sí, muy bien, Dios nos bendice particularmente, porque aquí en Dios no nos responde las oraciones. Todos nosotros oramos a Dios y estamos en la voluntad de Dios. Dios responde nuestras oraciones. Y cuando le solicitamos algo, Dios está allí presente con nosotros también. Pero la parte importante también es el hecho de sentir la identidad como cuerpo a lo que Él quería que nosotros sintiéramos. El hecho de mirarnos, y por eso Él dice, allí mi presencia está con ustedes. Pero recuerden que el contexto principal está basado ¿dónde? En el hecho del orden de Dios en su iglesia. ¿Por qué? Porque los conflictos, las situaciones que nosotros podamos entendernos, ¿quién los va a definir? Es la congregación de aquellos que tienen la autoridad de Cristo y que tienen la presencia de Cristo también en sus vidas. Y a esto es lo que nos está llamando la atención nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros podemos también hacer algunas aplicaciones que son importantes a nuestras vidas. De tal manera que nuestro Señor Jesucristo nos promete a nosotros una presencia hermosa, especial, de estar con nosotros. Es decir, en otras palabras, aquí está con nosotros nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo prometió. Porque cuando estamos reunidos como iglesia, su presencia se hace allí en efecto, porque Él lo ha prometido en el hecho de que la iglesia está en la presencia del Señor, y esto es muy interesante. Fíjense en Éxodo capítulo 40, versículo 34, versículo 35. Dice la palabra, ellos recuerdan aquella expresión que muchos utilizan acerca de Shekinah, es decir, la presencia de Dios, la bendición de Dios. Mire cómo está en capítulo 40, versículos 34 y 35, que dice así. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo.
Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Mire, ¿sabe que la misma expresión a la cual en el Antiguo Testamento se refería es la misma expresión también cuando la Biblia dice que la presencia de Dios estaré presente con ustedes? Y sabe que la parte interesante también en la Biblia es el hecho de que Dios lo llena aquí también en esa misma presencia. Si para los israelitas en aquel momento el tabernáculo era un lugar de bendición, yo recuerdo, escuchaba una vez al hermano Isidro Castillo, que murió, por cierto, el año pasado, pastor Isidro Castillo. Yo comenzando en el instituto, recuerdo que uno de los primeros devocionales lo invitaron a él para predicar y me gustó muchísimo esa enseñanza que mi hermano tuvo ese día en la iglesia. Y él decía que la presencia, en la vida de Moisés, en la presencia de Dios en su vida, era tan hermosa, que dice que en la presencia de él estaba Dios y que su rostro se estaba resplandeciente cuando venía del Sinaí de hablar con Dios. También el hecho de la presencia, que era la presencia de Dios, el Shekinah de Dios en ese momento, era también cuando la columna de humo estaba allí arriba en el tabernáculo, es decir, para mostrar la presencia de Dios. Ahora, ¿qué nos muestra a nosotros acá el hecho de saber que tenemos la presencia de Dios? Déjeme decirle, tenemos una promesa maravillosa. Y si yo me quedo en mi casa, estoy en mi casa y no vengo a la iglesia, ¿tendré la bendición de esa presencia de Dios en mi vida? Dios nunca te va a dejar. Pero déjame decirte, no es lo mismo estar tú en tu casa solo que estar aquí. Porque aquí está la presencia donde Dios lo llena todo completo. Y no importa la congregación, no importa la iglesia. Mire, no me diga a mí que por donde hay 5,000 personas está más la presencia de Dios. La presencia de Dios está cuando está la iglesia reunida y la iglesia local. Allí está la presencia de Dios y Dios llenándolo todo en nuestras vidas. Y esta es la parte especial que nosotros tenemos que entender. Mire, cuando yo me quedo en casa y yo digo esta parte, si no, pero es lo mismo estar en mi casa como estar aquí. En mi casa yo estoy leyendo la Biblia, en mi casa yo estoy orando, en mi casa yo estoy cantando. Le quiero decir, no es lo mismo. Porque Dios lo ha demandado de ti y lo quiere sentir de nosotros juntos para Él bendecirnos. Es otra cosa diferente. Si no, nunca lo hubiese hecho también así con el pueblo de Israel y no lo hubiese dicho en sus palabras para que nosotros entendamos que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está allí su presencia. Y esto es lo que la Biblia nos llama la atención. Segundo de Crónicas, capítulo 5, versículo 14, dice así: y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Mire, pudiéramos entender muchísimas cosas, pero me llama la atención el hecho de que los sacerdotes no podían ministrar porque estaba la presencia de Dios. ¿Y qué es lo más importante para nosotros? Que esté el pastor hablando, que esté un hermano hablando o que esté la presencia de Dios. ¿Por qué nosotros nos congregamos? Nos congregamos, hermanos, es porque venimos a escuchar a Dios. Nosotros no miramos a Dios por el pastor, miramos a Dios. Y lo que Dios nos va a decir, en alguna forma, porque yo he estado en algunos mensajes, y déjenme decirles, he estado en algunas predicaciones, donde he estado escuchando, y a veces en unas predicaciones donde a veces yo no he tenido ningún sentido de lo que el hermano está diciendo, pero hay un pasaje solamente que usó, que leyó, y en ese momento Dios me habló y me dijo algunas cosas, y yo entendí, oye Señor, qué bonito es lo que está diciendo acá. Y he entendido, es Dios manifestándose en ese momento. ¿Por qué? Porque su presencia lo quiere llenar todo y quiere llenar tu vida. Y este es el punto importante. El punto importante está allí en el hecho de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, lo que Dios nos lleva a pensar. Efesios capítulo 3, versículo 10 al versículo 20 dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿qué? De la iglesia, a los
principados y potestades en los lugares celestiales. Y él dice, la parte muy importante, se han dado a conocer por medio de la iglesia. Mire, Dios ha dicho, es el cuerpo de Cristo donde yo quiero manifestar mi gloria. Es el cuerpo de Cristo donde yo quiero que se pueda entender lo que Dios está diciendo aquí en este pasaje de la palabra de Dios, y que por medio de la iglesia es que Dios lo va a hacer, y que todas las cosas están allí encerradas en ese misterio de Dios en su iglesia. Y esta es la parte importante, especial, que nosotros tenemos que entender lo que la Biblia está diciendo. Versículo 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y ha sido eterno, porque Dios ha encerrado todo en esta bendición, que como iglesia nosotros hemos sido constituidos. Mire, algunas personas tienden a pensar, mejor me quedo en casa. Cuidado con lo que estás pensando. O sea, cuidado con lo que estás pensando, porque estás pensando cosas contrarias a la palabra. Y nosotros tenemos que estar basados en la palabra. Y por eso nosotros estamos en el mensaje de la palabra. Si alguien se quedara en casa, yo le preguntaría a esa persona que está en casa, porque a veces me dice, pero yo también soy iglesia y me quedo en casa y yo puedo alabar al Señor y todo aquello. Mire, si tú no estás identificado con la iglesia del Señor, no estás identificado con Cristo. Si tú no estás identificado con el cuerpo, no estás identificado con Cristo. Y si tú no estás identificado con Cristo, tú no eres nadie, no eres cristiano. Eso fue lo que el Señor constituyó. Está fuera de la palabra. Está fuera del orden de Dios. Y el orden de Dios nadie lo puede cambiar. O sea, la iglesia no es iglesia porque yo quiero. La iglesia es iglesia porque Dios la ha constituido. Y Él tiene pues su propósito para el cual ha sido formada como iglesia. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo todas mis rodillas ante el Padre de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él, basándose primeramente, fíjense que el apóstol Pablo no está hablando no solo de su autoridad, sino su autoridad dentro del cuerpo de Cristo. Muchas veces nosotros creemos que la autoridad está en el pastor o en el apóstol. No. El apóstol y el pastor son parte de ese cuerpo de Cristo también. Y son tan iguales, miembros de la iglesia, como todos nosotros los que estamos acá, somos miembros de la iglesia. El pastor podrá ejercer la función de pastor, pero él es un miembro igualito que todos los demás. Y recibe las bendiciones igualito que todos los demás. Y tiene las mismas responsabilidades que todos los demás. Y ahí estamos nosotros, el hecho de poder entender este propósito. Versículo 18. Luego dice que a fin de que arraigados y cimentados en amor, dice el versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Pero comprender ¿con quién? Con la iglesia, con todos los santos. Y este tiene su significancia, porque nosotros buscamos como iglesia entender lo que la palabra de Dios y comprender lo que la palabra de Dios quiere hablarnos a nuestras vidas. Es allí como iglesia que nosotros la analizamos, la estudiamos. Es allí como iglesia donde el Espíritu Santo también se manifiesta. Pero hace falta el hecho de entender qué es lo que somos nosotros, iglesias en el Señor. Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta oración del apóstol Pablo nos hace pensar en realidad el hecho de nuestra identidad, de lo que somos en Cristo Jesús. Versículo 21 termina y dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando nosotros entendemos y nos identificamos como iglesia, estamos dándole la gloria a Dios. Y esta es la parte significante. Versículo de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Dice así. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Qué dice la Biblia con referencia a los hermanos que están en medio de la congregación, que están en medio de la iglesia, que se sienten ociosos? Hermanos en la congregación que no hacen nada,
que no tiene ninguna participación y que no se siente identificado como iglesia. Él viene y dice, hermano, os rogamos. Y una cosa muy importante dice, que amonestéis, ¿qué? A los ociosos. O sea, la Biblia está diciendo, no pueden haber hermanos ociosos en la congregación. Un hermano que esté ocioso en la congregación, un hermano que no tiene identidad. Vuelvo a repetirlo. Un hermano que está ocioso en una iglesia es un hermano que no tiene identidad. Por tal motivo no está en Cristo. Podrá ir a la iglesia, pero no está en Cristo. Y esto es muy importante lo que la Biblia está diciendo. Es necesario nosotros tener la identidad con la iglesia. El cuerpo de Cristo es lo que el Señor ha formado. No son mis conceptos, son los conceptos de Dios, a lo cual yo quiero que podamos entender en esta parte. Yo quiero, porque estoy tratando de explicar lo que la Biblia le da sentido, el hecho de ser iglesia, el hecho de que nosotros los redimidos juntos miremos al Señor y entendamos que su presencia está en medio nuestro. Y a esto está refiriendo, no solamente cuando adoramos, no solamente cuando estudiamos la Biblia. La presencia de Dios está en la iglesia, en el cuerpo, en cada uno de los hermanos, pero más cuando actuamos en esta forma mancomunadamente como congregación, que nos entendemos que tenemos la identidad. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al versículo 22, dice Hebreo, y con esto quiero contextualizar porque también muchos hermanos equivocadamente interpretan varios pasajes de la Biblia y nunca debe olvidar por qué quien escribe Hebreo, para mí el apóstol Pablo, no tiene por qué seguirme, no tiene por qué decir que es el apóstol Pablo. Yo digo que sea el apóstol Pablo, pero oiga, este no es un dogma. Usted puede pensar que fue Bernabé, no sé, cualquier otro apóstol que la pudo haber escrito. Pero yo me acerco a pensar, y no voy a decir los argumentos ahorita en este momento, porque no es el tema como tal. Pero sin embargo siempre pensó que fue el apóstol Pablo. Y cuando el apóstol escribe, él dice las siguientes palabras. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que en Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Por qué el apóstol hace esta invitación? ¿Cuál es la razón? Primero le decía que tenía que contextualizar. ¿Para quién fue escrita o a quién se le escribió cuando estamos hablando acá de la epístola a los hebreos? ¿A quién? A hebreos, judíos. ¿Eran creyentes en Cristo Jesús? ¿Se ha hecho la pregunta? No, de ninguna manera. Porque si ellos no habían entrado en el reposo y Él los está invitando en el reposo, recuerda el capítulo 7. Después yo lo voy a explicar todo completo hebreo, pero para que vea que usted está interpretando mal la Biblia y mal a Hebreos, porque utiliza pasajes para decir que la salvación se pierde basándose en hebreo. Y ese es el error que está cometiendo gravísimo, descontextualizando la Biblia. Ahora fíjese algo muy importante. Si hubiese sido para creyente, le hubiese dicho, ustedes que están en el reposo del Señor. Pero Él le dice, no han entrado en el reposo del Señor. Estar iluminados, siendo iluminados, no es lo mismo de ser creyente. No le está hablando como creyente, sino le está hablando como personas que están siendo llevados, conducidos por el Espíritu Santo para creer, porque no habían recibido el reposo en Cristo Jesús. Ahora, yo tengo muchísimos pasajes para mostrárselo a través de Hebreo, que se dé cuenta que está hablando a un grupo de judíos no creyentes. Y por tal motivo siempre dice, acerquémonos
confiadamente. Si nosotros descuidamos esta salvación tan grande, ahora usted va a entender mejor Hebreos cuando lo lee. Y tiene que ubicarse, porque si usted no se ubica, usted va a estar cometiendo ese gravísimo error todo el tiempo y diciendo cosas que no están en la Biblia. Ahora, ubíquese, por favor, doctrinalmente en el contexto, a lo que la Biblia está diciendo. Ahora, miren una cosa muy importante, lo que la Biblia, él está llamando la atención. Él está llamando la atención muy importante al cuerpo de Cristo. Él es parte del cuerpo de Cristo. A ellos no los está viendo como el cuerpo de Cristo, que es otra cosa que está diciendo. Y por eso que él dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿Tenían ellos la plena fe de que Cristo era su Salvador? No. Tenían una lucha muy interna. Lucha que tal vez nosotros, como viviendo acá en este lado, no podemos entender. Pero para ellos es otra cosa diferente, porque ellos tenían otra costumbre la cual combatir. Tenían una religión completa que era el judaísmo y no podían recibirlo totalmente, todas las cosas. Mayormente los que estamos acá, la mayoría ha sido o católico o evangélico chiquitico, una de las dos cosas. No tenemos ese problema, ese pensamiento, ese entendimiento. Pero el judío no. El judío tiene otra religión, otro pensamiento en qué tener. Y a ellos, a esa manera estaba hablándoles a ellos, para que pudieran entender el contexto de la situación que estaban ellos inmersos. Y ellos necesitaban el hecho de creer por fe. Necesitaban acercarse a Jesucristo porque no habían creído en Jesucristo. Y Él les llama acerca de este pensamiento para que comenzaran a pensar como iglesia. Comenzaron a descuidarse, a apartarse y de una manera estaban fluctuando. Versículo 23 dice, mantengamos firmes, versículo 23, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ustedes tienen una promesa, le está diciendo el apóstol Pablo, pero una promesa que todavía no era de ellos. Les está llamando, les está diciendo, acérquense a la fe de Cristo, acérquense para confiar en el Señor Jesucristo. Ellos no tenían la confianza plena en el Cristo Jesús. Y Él está llamando la atención sobre esta parte. Es decir, le está diciendo anímense, ustedes están volviendo, se están regresando, a pesar de que ya ellos estaban casi que creían en el Señor Jesucristo, estaban ya listos para creer en Jesucristo como Salvador personal. Resulta que a partir de allí comenzaron a echarse para atrás. Por eso capítulo 10, el apóstol Pablo le dice, nosotros no somos los que retrocedimos para atrás para la perdición. Después que el Señor los estaba trayendo, ellos comenzaron a retroceder, porque se comenzaron a encontrar una pared. ¿Y cuál es la pared que ellos estaban entendiendo? Que sabían que los 10 mandamientos no les salvaban. Y empezaron otra vez a echar para atrás. ¿Por qué? Porque ellos querían seguir pensando en los 10 mandamientos. Y esas eran las cuestiones que estaban. Además, esto de la ceremonia. Y comenzaban a guardar otra vez la luna. Y comenzaban a hacer las fiestas y todo ese tipo de cosas. Cosas que hoy en día algunos evangélicos, dejando la fe en Cristo Jesús, ahora están formando un grupo que se llama mesiánico. Y están creyendo que a través de ese grupo mesiánico están en la verdad. No han leído Hebreos y no han entendido Hebreos. ¿Sabe por qué? Porque ellos nunca han creído. Estaban dentro de nosotros, pero no eran de nosotros, así dice las Escrituras. Nunca tuvieron una identidad con Cristo y ese es el problema. Y hay que hablar claro. No tiene identidad con Cristo y hay que decírselo una vez a la persona. Tú no quieres estar en la iglesia, está bien, tranquilo. Sigue tu problema. De todas maneras nunca has sido de Cristo. La cuestión es que los que son de Cristo buscan la identidad de Cristo y buscan la identidad con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, que es la parte, y a él lo que le está llamando la atención, que es lo que está diciendo. Versículo 24 y versículo 25 dice, y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Él le está llamando la atención y lo está llamando a congregarse, pero fíjese la otra cuestión que dice también. Versículo 25 dice, no dejarnos de congregarnos como algunos tienen. ¿Por qué? Por costumbre. ¿Era la costumbre de ellos de verse como iglesia? No, mi hermano. Ellos no se veían como iglesia, no eran parte de la iglesia. Era un grupo de hebreos que estaban siendo conducidos como si usted tuviera una célula en un barrio tal y la gente está allí
escuchando el Evangelio, pero todavía, usted le ha dicho el llamado, pero todavía no han creído en Cristo Jesús como Salvador. Pero están siendo conducidos, pero de pronto llega otra doctrina, les mete la doctrina y ellos comienzan a echar para atrás. Y lo que usted estaba ganando, poco a poco ellos se van yendo y se van yendo. Eso es lo que estaba pasando con los hebreos. Entonces él le dice, mi hermano, ustedes nunca han tenido la costumbre. Y los que son de verdad de Cristo no pueden seguir a aquellos que no tienen la costumbre porque no conocen a Cristo. Y entendamos que somos diferentes. Entonces por eso dice, mi hermano, no dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ustedes son diferentes, ustedes son iglesias del Señor. Ustedes son parte del cuerpo de Cristo. Y es lo que nosotros tenemos que entender, es lo que nosotros tenemos que diferenciarnos, que como cuerpo de Cristo yo tengo que tener el interés en las cosas espirituales, yo tengo que tener el interés en el cuerpo de Cristo, yo tengo que tener la identidad con el cuerpo de Cristo. Si yo no tengo identidad con el cuerpo de Cristo, entonces ¿qué soy? Nada. Porque sin el Señor yo no soy nada. No tengo salvación, no tengo reconciliación, no tengo perdón, no tengo vida eterna. Entonces, ¿quién eres entonces? La Biblia nos hace pensar a nosotros de que nuestra costumbre tiene que estar entonces basada en la fe de la palabra de Dios. Y nuestra manera de pensar tiene que estar basada allí, en el hecho del encuentro con Cristo. Eso es lo que nosotros somos en el encuentro con el Señor. Yo hoy me sentía muy cansado, de verdad, quiero decirle. Y me costó muchísimo levantarme. Puse el despertador 1 hora, lo agarré, lo apagué y seguí durmiendo. Al ratico mi esposa me llama y me dice, Fran, ¿qué pasó? ¿Tú no te has levantado ni nada? Y yo le digo, es que me siento tan cansado hoy. Anoche me quedé dormido con un dolor en los brazos y hoy había cometido una equivocación que me tomé una pastilla que tiene que ver con el corazón 2 veces y eso me provocó dolores fuertes en el cuerpo, en el organismo y me dormí y toda la noche sentí ese dolor, ¿no? Y esta mañana estaba. Pero dígame una cosa, si yo me hubiese quedado sentado, me hubiese quedado acostado en mi cama hoy durmiendo, no importaría, ¿verdad? Y que usted llegara y decía, no, el predicador no vino, era el pastor, pero no quiso venir a predicar, prefirió quedarse durmiendo. ¿Qué sentiría usted? La primera cosa que me llamaría y me diría, qué irresponsable. De verdad, qué iglesia del Señor que tenemos acá. ¿Verdad? ¿Qué no diría? Mire, nosotros somos así, seamos francos. Usted no hubiese pensado nada bonito de mí. Pero yo sí tengo que pensar bonito de usted cuando usted se quede en su casa. Yo tengo que pensar todo lo bueno de usted cuando usted se quedó en su casa y no vino a la iglesia. ¿Cierto? Seamos sinceros. Y cuando usted no viene, que no, porque me llegó visita. Pero si yo le digo a usted que yo no fui a predicar ni una cosa por el estilo porque me llegó visita, ¿qué diría usted? Seamos sinceros, mi hermano, de verdad seamos sinceros. Porque es que acaso usted y yo no somos iguales en el Señor. No creemos en Cristo igual usted y yo en el Señor. No es que yo lo voy a hacer, sino que yo lo estoy haciendo reflexionar de verdad en las cosas que nosotros hacemos. Porque a veces nos quedamos en casa. Imagínense que hay domingo, yo de verdad esta mañana estaba con todo día con los dolores aquí en el hombro y en el pecho y en el corazón. Y yo me sentía así en esa forma. Y yo dije, no, de verdad no estoy en condiciones de ir, pero Dios me va a ayudar. Y poco a poco me he ido recuperando y pasando tal vez el efecto de esa pastilla. Pero sabe que es muy importante. Yo sé que usted sentiría más responsabilidad de parte de mí que de usted. Él tiene más responsabilidad que yo. O de pronto la hermana que le tocaba dirigir hoy dice, no, yo me voy a quedar en la casa viendo una película. Y los hermanos aquí, pero ¿quién iba a dirigir hoy? Epa, y entonces, pues, ¿quién va a dirigir? Bueno, nos ha pasado. Pasa en TNT, pasa en la vida real. ¿Verdad que siempre nos pasa? Y a veces hemos estado acá en el día de oración y el hermano que le tocaba dirigir no está. Pero de verdad, si fuera sido el pastor, imagínense, acabó la iglesia, dirían. Miren,
de verdad, creo que es muy importante para nosotros reflexionar. Cuando tú quieras quedarte en tu casa, piensa primeramente quién eres tú. ¿Qué es lo que somos de verdad como iglesia? ¿Por qué nosotros nos reunimos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Con quién es mi identidad? Yo no tengo una identidad con los hermanos de la iglesia, yo tengo una identidad con mi Cristo. Yo amo al Señor. Y porque amo al Señor, yo me levanto de esa cama en el nombre de Cristo Jesús, me dará fuerza y me dará poder. Y Él me ayudará a ser responsable en las cosas que yo tengo que ser responsable. Y a pesar de que tenga un hermano que esté en contra de mí o que me esté hablando, difamando, diciendo un montón de cosas, hermano, yo voy a estar allí. Y así fue Pablo. Así fueron todos esos apóstoles. Difamaron de ellos, sí, muchísimo. De Jesucristo. Bueno, hasta en la cruz del Calvario lo llevaron. Lo murmuraron, lo chismearon, lo calumniaron, le dijeron un montón de cosas. Y hasta lo crucificaron y lo mataron. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos más importantes que el Cristo de gloria que nos dio la salvación? Sin embargo, a veces nos ponemos y nos comparamos con Él así en esa forma. Y nos sentimos que nosotros tenemos más autoridad que Él. La iglesia, fíjense que el término de iglesia es muy importante. Es un grupo de congregados llamados a. ¿Y llamados a qué? A la santidad, a la adoración, a la búsqueda de Dios, al encuentro con Dios, al acercarse con Dios. Eso es lo que es la iglesia. Y si tú eres iglesia, eso es lo que tú siempre has sido convocado. Eres convocado a eso, a la santidad, al hecho de mirar la presencia de Dios en tu vida, el hecho de encontrarte con tu Dios y el hecho de proclamar a tu Dios maravilloso. Por fe nosotros vivimos, por fe nosotros estamos, y esa es nuestra creencia en el Señor. El versículo 20 del capítulo 18 de Mateo nos habla a nosotros pensar que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo, mi presencia estará con ustedes. Fíjense una cosa muy importante. Lo que la Biblia nos quiere llamar también la atención es que la iglesia crece. Somos llamados a crecer. Y ese entendimiento que nosotros tenemos que es muy importante para nosotros. Somos llamados a crecer. Este es el entendimiento que Él está llamando también sobre esto. No olvidemos, hermano, el contexto, porque el contexto es muy importante, el hecho de nosotros pensar, porque no podemos sacar un texto fuera del contexto. Recuerden que Él está hablando de una situación de disciplina y la manera como debemos tratarla y ver a la iglesia. Sin embargo, podemos hacer una aplicación también para nosotros. El hecho de pensar de que como iglesia nosotros crecemos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Dios nos llama a nosotros a eso, a crecer en esa gracia, en ese conocimiento. Tener la presencia de Dios en nuestra vida. Primeramente crecemos en una relación muy especial. En segundo lugar, crecemos en el conocimiento de la palabra. Nos hace sentir, Dios quiere tener una palabra fresca para nosotros, domingo tras domingo, día tras día. Y si nosotros queremos, una de las cosas muy importantes, mi esposo y yo estamos pensando en estos días. Bien, el año pasado hicimos algunas cuestiones para invitarles, para leer la Biblia todo el año. Mi hermano, y gracias a mi hermano Lau, que está mandándole otra vez los textos bíblicos, para que lean otra vez la Biblia durante el año. Muy bien. No es tampoco leerla por leerla. Tampoco quiero criticar a los hermanos, pero en estos días un hermano me decía que un pastor que leía la iglesia, la Biblia con su iglesia en 3 meses. Entonces leyeron la Biblia en 3 meses. Pero, ¿qué provecho? No, una manera. Sin embargo, si ellos quieren vivirlo, pues vivan esa experiencia, pues en esa manera. No voy a criticarlo tampoco. Alguna cosa le quedará. O el sentido, el hecho de poder estar allí leyendo la Biblia, no sé. Ellos encontrarán su sentido. Pero creo que también es muy importante, mi hermano, que nosotros, todos los días, nosotros tenemos que estar en encuentro con el Señor. De orar, de leer la Biblia juntos. De estar allí también, de venir a nuestra iglesia, del hecho de poder entender esta parte de nuestra vida. Proverbios capítulo 27, versículo 17 dice, como hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Entonces, cuando vemos esta parte muy importante de lo que la Biblia nos está diciendo,
que como el hierro se afila con el hierro, nosotros como iglesia, mi hermano, juntos nos afilamos. Nosotros como compañeros que somos, nos afilamos y afilamos el hecho de estar preparados con el Señor, el hecho de que nosotros tenemos entonces en esa convivencia de creyentes, nos relacionamos con el Señor, nos encontramos con el Señor. Y yo veo que como iglesia nosotros tenemos que encontrarnos con el Señor. Y que como iglesia nosotros estamos acá para rendirle loor, adoración, para crecer juntos, para tener la presencia de Dios acá. Y el hecho de que nosotros celebremos su gloria aquí todos unidos. Este es el punto importante de nosotros como iglesia. Mi hermano, sí tiene un sentido grande y maravilloso el hecho de reunirnos. Tiene de verdad un sentido de orientación, de saber de que yo voy a mi iglesia porque yo necesito encontrarme con mi Dios, de acercarme con Él, de estar allí en comunión con mis hermanos y que estamos allí juntos, afilándonos allí juntos para adorar y bendecir el nombre de Dios. Que juntos, hermanos, adoramos a Dios, que juntos aprendemos, que juntos tenemos un mismo sentir, apegados a la palabra, y ahí estamos, hermanos, como iglesia. Eso es lo que nos hace ser iglesia y nos hace sentir de que somos redimidos por la sangre de Cristo y que tenemos hermanos en la común fe que creyeron como nosotros, como yo he creído, también algunos creyeron y estamos aquí unidos para proclamar a Jesucristo, para decir, Señor, la gloria sea para ti. Te reconocemos como el único Señor y queremos aprender de ti porque tú eres el Dios nuestro, quien nos enseña. Es tu palabra, la autoridad que nosotros aceptamos y que ella nos llena nuestro corazón, porque nosotros estamos en ti. Mi hermano, que Dios me lo bendiga y que nos haga pensar en esta palabra del Señor en nuestra vida. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por este mensaje que nos has dado a través de tu Espíritu Santo para entender, Señor, tu palabra, para unirnos, para entender de que tú eres, Señor, el Dios nuestro maravilloso que nos ha traído a través de la sangre de Cristo Jesús para encontrarnos en este maravilloso cuerpo que somos todos nosotros, la iglesia tuya. Ayúdanos, Señor, a unirnos en fe, en confianza, de saber de que crecemos en la gracia, en el conocimiento de Cristo Jesús, de saber que nos unimos para adorarte, para glorificarte y que tú eres la autoridad mayor en nosotros. Por eso te rendimos todo honor y adoración. Recíbela, Señor, como parte de lo que somos nosotros, la iglesia de Cristo Jesús. Gracias, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal, Mayra, si nos culmina otra vez con el último?